someternos a sus mandamientos y a sus instrucciones para nuestras vidas. Y habíamos dicho que esto demandaba de nosotros esa actitud que habían tenido los griegos allí en Juan 12:21, que le dijeron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y espero que cada uno de nosotros tengamos este sentir en nuestro corazón y hayamos venido hoy a la casa de Dios para poder ver a Jesús, para poder conocer más de Él, para poder amarle, y que a través de ese amor sincero y genuino de nuestro Señor podamos responder con una vida de gratitud a Él, de obediencia, de servicio. A veces decimos que tenemos que congregarnos, que tenemos que servir al Señor. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tiene algún sentido venir a la casa de Dios a congregarnos por obligación? No, ¿no es cierto? ¿Tiene algún sentido servir a nuestro Señor, anotarnos al ministerio, si lo hacemos por obligación o como una carga? No. Por eso qué importante es poder estudiar sobre la persona del Señor, para conocerle más, pero para que realmente podamos amarle y Él sea alguien cercano y real a nuestra vida. Y en la primera reunión habíamos visto todo lo que el Señor Jesús afirmaba sobre sí mismo. Y hablamos de su preexistencia, de su rol como Mesías o mesiasgo, su humanidad, su deidad y también su perfección y su muerte y resurrección. Y hoy vamos a continuar con el retrato de Jesús, pero hecho por otros artistas bíblicos. Estamos usando, ¿no? De alguna manera la ilustración de artistas que van trazando o pintando la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es importante conocer lo que Jesús mismo dijo sobre Él. Y esto debería bastarnos y ser suficiente, ¿no?, para quedar asombrados, anonadados de su persona, de su amor, de lo que hizo por nosotros. Pero qué importante que además tenemos en su palabra la bendición de encontrar lo que otros, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, revelaron acerca del Señor Jesús y de su persona. Así que hoy vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento y también en los Evangelios. Y hoy vamos a abarcar eso, porque después hay que ver lo que dicen los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis también sobre la persona de Jesús. Vamos a empezar entonces a recorrer un poquito las páginas del Antiguo Testamento. Así que te invito a que abramos nuestras Biblias. Y como toda la palabra de Dios es cristocéntrica, vamos a encontrar retratos de nuestro Salvador en cada una de las páginas de las Escrituras. No vamos a ver todo porque sería imposible, no alcanzarían las reuniones, pero sí pegar una ojeada a diferentes lugares del Antiguo Testamento y de los Evangelios donde se describe a nuestro Señor y su humanidad, su encarnación, también su deidad y sobre todas las cosas su plan salvífico para cada uno de nosotros. En primer lugar, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Cristian, este es un versículo, ¿no?, hermoso que muchos lo conocemos, lo hemos leído. Y acá encontramos la primera referencia a Cristo relacionada con su humanidad. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice acá la simiente suya, bueno, está haciendo referencia directa a María, como dice Mateo 1:16, María de la cual nació Jesús. Entonces vemos una primera referencia al nacimiento de Jesús y a su encarnación y a su humanidad viniendo a este mundo, vistiendo, cubriendo su deidad con este ropaje humano, y viniendo a cumplir el plan de Dios para redención también, porque después dice que herirá, dice, a la serpiente en la cabeza. Y cuando la palabra habla de la serpiente y Apocalipsis habla de la serpiente antigua, ¿de quién está hablando? De Satanás. Y este versículo ya nos habla no solamente de Jesús viniendo a la tierra como hijo de hombre y como hijo primogénito de María, sino también nos habla de su objetivo, de su misión: vencer a Satanás en la cruz. ¿Sí? Vencer a Satanás en la cruz. Y también vemos acá que Jesucristo vino como hijo de hombre, y esto lo habíamos visto la vez pasada cuando vimos su humanidad, pero no vino como hijo de un hombre, porque las Escrituras nos revelan, y acá cuando habla de la simiente suya está hablando
que Jesús vino de la simiente de una mujer, pero no de un hombre, ¿sí? Porque María, que era virgen, concibió a Jesús del Espíritu Santo de Dios. Y qué hermoso es poder también ver que cuando proféticamente hace cientos de años atrás de la venida de Cristo decía que éste le herirá en la cabeza a la serpiente, ya estaba hablando de esa victoria futura que Cristo iba a tener sobre Satanás en la cruz del Calvario. Y esa victoria es la que hoy nos asegura a nosotros también, como dice Santiago 4:7, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Resistirle en Cristo, porque él fue el que venció a la serpiente antigua, como dice acá, esta te herirá en la cabeza. Y para seguir viendo a través de las páginas del Antiguo Testamento qué dicen de nuestro Señor Jesús, pasamos ahora a Abraham. El Señor mismo dijo de Abraham en Juan 8:56, Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, dijo el Señor, ¿no? Se gozó de que habría de ver mi día. O sea que Abraham también tuvo, cientos de años antes de la venida de Cristo, una revelación del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios. Y a él se le entregó la promesa de que en su simiente, en la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Y esto de qué nos habla? De que a través de la formación de la nación de Israel, que sabemos que el padre fue Abraham, ¿sí? Isaac, Jacob, Esaú, los 12 hijos, después a partir de esa genealogía vino también el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, que fue un judío más, pero no menos, sino que fue nada más y nada menos que el Hijo de Dios. También vemos, qué linda lluvia, vemos que Moisés recibió en el libro de Deuteronomio también una visión anticipada de Jesucristo. Vamos a leer Deuteronomio, acompáñame al capítulo 18. Fíjate que ya empezamos con una revelación en los primeros versículos de Génesis. Vimos que Abraham también recibió la promesa de que Cristo iba a venir y que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Deuteronomio 18, ahora vemos a Moisés también declarando que Jesús iba a aparecer en semejanza de un hombre judío que iba a venir como profeta de Dios y proclamando el mensaje de Dios. Deuteronomio 18:15 dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Quién iba a ser este profeta de Dios que iba a venir? Jesucristo. ¿Por qué decimos que iba a ser judío? Y acá lo confirma Moisés cuando le habla al pueblo de Israel. Porque dice, de tus hermanos, como yo, se levantará, y a él oiréis, porque iba a venir con un mensaje y un plan especial para toda la humanidad. Y esto mismo lo confirma Pedro cuando le habla en su discurso de Hechos 3 a los judíos que estaban ahí escuchando. Hechos 3, 22, 23, identifica a Jesús como el Mesías predicho ya por Moisés. Después si quieren lo buscan ustedes, pero Pedro cita este mismo pasaje de Deuteronomio donde Moisés habla sobre aquel que iba a venir. Y todo el tiempo encontramos esto, ¿no? De cómo aquellos que fueron testigos de que Jesús había venido y había cumplido su obra, como fueron los discípulos, citaban continuamente las profecías del Antiguo Testamento que siglos atrás habían predicho lo que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Bien, Abraham, Moisés, el Génesis. Ahora pasamos a Job. Si yo le digo, ¿cuándo Job recibió una revelación del Redentor? Hay un versículo muy conocido, ¿no? Job capítulo 19, 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job cuando atravesaba una circunstancia
sumamente difícil en su vida, donde había perdido todo, él pudo afirmarse en esa esperanza gloriosa que le había sido revelada por Dios de un Redentor para su vida. Y después agrega en el versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro. O sea, no solamente a él se le reveló la persona y la obra del Redentor, que él no lo pudo palpar en su época, ¿no? Tampoco Abraham, tampoco Moisés, pero ellos recibieron la promesa. Y él tenía esa esperanza, cual ancla firme, de que un día veré a mi Redentor, mis ojos lo verán. Y qué hermoso, ¿no? Muchas veces solemos cantar un himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Si Job tenía esta esperanza firme de un Redentor que vive y que un día sus ojos lo verán, ¿cuánto más nosotros? Hoy tenemos la revelación profética completa y sabemos que Jesucristo vino a este mundo, marcó un antes y un después en la historia, pero que vino a cumplir la obra de Dios para morir en la cruz y salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Tenés esta misma esperanza de Job? Yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos le verán. Y de Job pasamos a los Salmos. Fíjense que vamos avanzando en las páginas del Antiguo Testamento. Y si hablamos de salmos, tenemos muchísimos salmos proféticos, mesiánicos, llenos de prefiguraciones de la primera venida de Cristo a la tierra y también de la segunda venida de Cristo a la tierra como Rey, como Señor, en gloria y poder. Vamos a abrir Salmos y ya desde el capítulo 1, ahí tenemos una imagen de Cristo. Qué linda música de fondo, me encanta la lluviecita. Pero no se me relajen demasiado, ¿eh? ¿Vieron cuando uno dice, con esta lluvia quién va a venir? Y hoy el Señor nos trajo acá, ¿no? Porque tiene un propósito. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Muchas veces aplicamos este salmo a nuestra vida espiritual. Y está bien aplicarlo, porque decimos que realmente vamos a ser dichosos, sumamente dichosos y bienaventurados, si no andamos en el camino de los pecadores, ni en el consejo de malos, ni en la silla de los burladores o escarnecedores. Y cuanto más si nos deleitamos y nos gozamos en las palabras de Dios. Pero ¿quién es este varón que realmente puede cumplir a rajatabla lo que dice estos versículos? Yo no. Lo intento, lo trato de asir. Pero es Jesucristo el que haya un verdadero y cabal cumplimiento de lo que dice el Salmo número 1. Y si vamos al Salmo número 2, fíjense que dice el reino del ungido de Jehová. Y este Salmo también nos habla de Jesús como el Rey sobre el monte santo de Sión, dice el versículo 6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando de Jesucristo. Y el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Este Hijo con mayúsculas también está hablando de Jesucristo y de la debida honra que le debemos dar todos los seres creados por Dios. Seguimos avanzando en los Salmos. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y de qué está hablando acá? Sino de Jesús, de su muerte, de su resurrección, y cómo su alma y su cuerpo serían preservados por su Padre. Y Pedro usa este versículo, también lo relaciona con la resurrección del Señor. Allí en Hechos capítulo 2, 31 cita este mismo salmo. Salmo 22. Yo los invito a que cada uno de estos pasajes merecen un estudio profundo, ¿no? Estamos viendo simplemente lo que el Señor afirmó, lo que otros afirmaron acerca del Señor a través de todas las Escrituras. Salmo 22 retrata la agonía y la vergüenza de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que el Señor pronunció en la cruz cuando realmente
sintió el desamparo del Padre porque Dios en su soberana voluntad decidió ampararnos a nosotros, que no lo merecíamos, como bien lo dijo César hoy. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá el salmista está ya vislumbrando lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, muriendo en la cruz, solo, desamparado, para ampararnos a cada uno de nosotros con su gran amor. Lucas 24:44 vemos ahí cómo el Señor le explicaba a sus discípulos lo que decían de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esa es una confirmación más, una evidencia más de boca del mismo Señor Jesucristo de cómo el Antiguo Testamento es un fiel testimonio de lo que Dios iba anticipando a estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, sobre su propia persona. Cuando vamos al Salmo 23, un salmo muy conocido, que no voy a invitar a nadie que lo recite de memoria, pero seguramente muchos lo debemos conocer. Ahí vemos también a Jesús como el buen pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y podemos decirlo todo, ¿no? Y llenar nuestro corazón de gratitud y de emoción porque hemos hallado en Jesucristo ese buen pastor. Y él mismo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nos habla de su amor, este salmo, de su cuidado y de su provisión pastoral. Jesús, el buen pastor. Y si seguimos avanzando, Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Y está también incluyendo acá a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, como el futuro Rey de gloria, que un día va a venir a pisar esta tierra y a reinar con poder y gloria, y como dice la palabra, todo ojo le verán y toda lengua le confesará y toda rodilla se doblegará. Dejamos los salmos y pasamos ahora a los profetas. Hay mucho que decir de los profetas, pero nos vamos a detener en aquel que más material profético dejó sobre la aparición de Cristo en forma humana. ¿Quién será? A ver. Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 2. Miren si será importante el ministerio profético de Isaías, que aparece más de 20 veces mencionado en los evangelios. Constantemente se hace referencia en los evangelios a las profecías de Isaías sobre Jesucristo. Y Jesús mismo lo reiteró, lo mencionó, en reiteradas oportunidades. Y antes de ir a los versículos que hablan sobre las profecías de Jesús, quiero leerte un comentario de Scofield sobre Isaías. Dice, Isaías ha sido justamente considerado como el principal de los profetas escritores. Su testimonio tiene mayor alcance que el de los demás profetas, y él es, de manera muy particular, el profeta de la redención. En ninguna otra porción bíblica escrita bajo la ley encontramos una visión tan clara de la gracia divina como en este libro. La iglesia neotestamentaria no aparece aquí, pero el Mesías en su persona y sufrimientos y la bendición que los gentiles recibirán por su medio se revelan en estas páginas plenamente. Es hermoso el libro de Isaías y cómo él profetizó cientos de años previo a la venida de Cristo sobre nuestro Señor. Isaías 2:4. Acá vemos una profecía de Jesús como juez de todas las naciones y príncipe de paz. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Todos somos conscientes de que Jesucristo se va a sentar en su trono como juez, ¿sí o no? ¿Qué dice Hebreos? Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora los que somos hijos de Dios, que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Ya no nos espera un juicio de condenación, porque hemos sido librados de la ira de Dios. Pero aquí se presenta a Jesucristo como juez de las naciones y también como príncipe de paz. Isaías 7:14. Acá vemos el nacimiento virginal de Cristo, como Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre cuando llegó Emmanuel dijimos, ¿cómo es tu nombre? Emmanuel. Ah, Dios con nosotros, dijimos. Qué título, ¿no? Hay que llevarlo. Pero dice, por tanto el Señor mismo, 7:14, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que Isaías, cientos de años antes de la venida de Cristo, ya está hablando de la señal del Mesías, que una virgen lo iba a concebir, iba a dar un hijo, iba a llamarse su nombre Emmanuel? Y esto lo confirman después los evangelios, ¿no? Cuando relatan el nacimiento de Jesús. Isaías 9:6. Acá también nos habla de Jesús como hijo de María, porque dice, un niño nos es nacido. Lo conocen este versículo, ¿no? Un niño nos es nacido, la humanidad de Cristo. Pero ahora dice, hijo nos es dado, y cuando describe los nombres del Mesías, podemos ver que no solamente fue el hijo de María, sino que era realmente el hijo de Dios. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¡Wow! Este Señor que estamos conociendo, viendo, amando, asombrándonos con Él, es aquel que se iba a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sigamos avanzando porque hay mucho para ver. Isaías 28, 16. Acá vemos a Jesucristo profetizado por Isaías como la piedra probada, angular, preciosa y de un cimiento estable. 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La piedra que era fundamental para toda construcción, la que da un fundamento y una estabilidad. Y es esa roca donde nosotros hemos edificado nuestra vida, ¿sí? Como esa casita, como esa parábola de los dos cimientos. Cristo, solíamos, no sé si lo cantamos una vez, pero un coro muy conocido, Cristo es la peña de Obret, también dice, ¿no? Y nosotros, dice, pero que también somos edificados como piedras vivas, ¿sí? Como piedras vivas sobre aquel que es la piedra fundamental. También vemos en Isaías 32, versículo 2, que todos los que se refugian en Cristo hallan en Él un escondedero y un refugio. Si a vos te agarra esta lluvia en el medio de la calle, ¿qué vas a buscar? Un escondedero, un refugio, ¿no? Un techito. Y mirá lo que dice, y será aquel varón, Jesucristo, como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Caminaste alguna vez por un valle medio desértico? Te está matando el sol y el calor y encontraste una peña donde refugiarte y encontrar un poquito de sombra, o un árbol, ¿sí? ¿Te agarró un turbión alguna vez? ¿Te agarró un viento? Cuando experimentamos esas inclemencias del tiempo, buscamos un escondedero, un refugio. Jesús ya era anunciado por Isaías como aquel que iba a ser el varón, que iba a ser un escondedero y un refugio. Los versículos ahora los voy a mencionar nomás. En Isaías 42 y 49 se nos presenta a Jesús como el siervo en quien su padre tenía contentamiento, pero también el siervo despreciado, desechado y muerto. Luego como el poderoso conquistador de las naciones. Isaías 55:6, este sí lo vamos a buscar, porque este versículo, 56, nos habla y nos anticipa sobre qué tipo de muerte iba a padecer el Mesías. Habla sobre la crucifixión romana, que después los romanos la empezaron a implementar cientos de años
más adelante en la historia. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Fíjate todo esto lo que padeció el Señor de parte de los romanos, ¿no? Los golpes, las burlas, las escupidas. Pero también dice 52:14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Entendemos que el Señor fue desfigurado por cada uno de nosotros? ¿Cuánto padeció el Señor? Isaías ya lo estaba prediciendo muchísimos años antes. Y cuando llegamos ahora sí al capítulo 53, que muchas veces hemos leído, estudiado, hemos por ahí considerado en la cena del Señor, nos habla sobre los dolores, los sufrimientos del Hijo de Dios. Y cada uno de estos versículos del capítulo 53, como dice un comentarista, vierte la sangre roja de Jesús, el varón de dolores. Es una descripción que nunca podrá ser superada por nadie, porque justamente Dios se la había inspirado proféticamente a Isaías mucho antes. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y sigue, ¿no? Azotado, herido de Dios. Él fue abatido por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermosa descripción del amor tan grande que Jesucristo tuvo al entregar su vida en la cruz, al ser clavado con gran dolor, al ser azotado, al ser lacerado con esa corona de espinas. Y lo hizo por amor a vos y a mí. Y también Isaías 61 nos habla sobre el ministerio terrenal de Jesús. Y este mismo versículo lo mencionó Jesús cuando comenzaba su ministerio en Lucas capítulo 4:18. Vamos a leer Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y está hablando del ungido de Dios, ¿no? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue hablando, ¿no? El rol del Mesías, el ministerio terrenal de Jesús. Y qué maravilloso ver cómo el mismo Jesús en Lucas 4:18 cita este pasaje hablando de lo que Él venía a hacer. Yo te pregunto, ¿Él sanó tu corazón quebrantado? ¿Sí o no? Sí, sí. Dice: ¿recibiste de Él las buenas nuevas cuando estabas abatido? También. ¿Encontraste libertad en Él cuando estabas cautivo? Sí. Y cada una de estas cosas que fueron profetizadas mucho antes que Jesús viniera a este mundo, el Señor lo hizo por amor a vos y a mí. Bien, dejamos Isaías, este gran libro, pasamos a Jeremías. Esto lo vamos a ver rápido porque son menciones puntuales. Jeremías 31:15, ahí habla de la profecía de la matanza de los niños inocentes por Herodes cuando nació Jesús. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Muy bien. ¿Raquel quién fue? La esposa de Jacob. Y la madre de bueno, vino el pueblo de Israel, ¿no? ¿Y Herodes a quién ordenó matar? A todos los niños judíos. Una especie de holocausto antiguo, ¿no? ¿Y quién se encontraba en ese momento como un bebé? Jesucristo. Fíjate entonces cómo Jeremías ya estaba adelantando de manera profética esto que iba a pasar. De Lamentaciones hacia Ageo también tenemos muchas referencias sobre los sufrimientos de Cristo y también la gloria que le seguirían a ellos. No vamos a ver esto.
Ahora pasamos a Zacarías, porque Zacarías tiene unas menciones puntuales muy concretas y específicas sobre la humanidad de Cristo y sobre cosas que él iba a hacer. Por ejemplo, Zacarías 9:9. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Muy bien, ¿escucharon bien? Wow, ¿no? Acá hay un detalle muy puntual. Algunos dirán, pero este Jesús es un farsante, porque sabiendo lo que los profetas decían, buscó un pollino para entrar, ¿no?, triunfante en Jerusalén. Pero no es así. Lo que él iba a hacer ya estaba determinado desde mucho antes. Y los profetas, en este caso Zacarías, ya lo está adelantando. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Habla de su humanidad y cómo fue. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto lo vemos, su confirmación y su cumplimiento en los evangelios. Otro texto ahí nomás de Zacarías, capítulo 11, versículo 12, 11-12. Nos habla sobre la traición de Judas y también sobre la muerte de Jesús. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Acaso esto no es lo que recibió Judas, el discípulo traidor, por entregar a Cristo? Y fíjate lo que dice también el versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y el capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Acá está hablando sobre la muerte de Jesús. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Acaso no fueron los judíos los que entregaron a Jesús? Y él mostró sus heridas a Tomás cuando estaba incrédulo. ¿No creía que los demás lo habían visto resucitado? Hasta que realmente exclamó, Dios mío y Señor mío. Y acá Zacarías ya lo estaba anunciando, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y el versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Está hablando también de la muerte anunciada de Jesucristo por nosotros. Y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías nos va a dar una profecía sobre aquel que iba a ser el precursor de Jesús, que se llamaba Juan el Bautista, y también del mismo Jesús como Redentor. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Primero habla del mensajero que iba a ser enviado, el precursor, Juan el Bautista, ¿sí?, que preparó el camino para que después Jesucristo a los 30 años apareciera públicamente y Juan dijera, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fíjate que después habla en Malaquías sobre aquel que iba a ser el purificador, ¿no? El purificador, el que iba a limpiar, como se limpia la plata, a los hijos de Leví. Hemos terminado con lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento profetizaron acerca del Mesías, de Jesús, de nuestro Señor
y Salvador. Entre Malaquías y Mateo hubieron 400 años de silencio, de donde Dios no habló a nadie más para que escribieran en las Escrituras, ¿no? La palabra inspirada por Dios. Pero ¿tenemos alguna evidencia en alguna parte de esos 400 años de personas fieles, piadosas de Dios que esperaban al Mesías? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo fue a ser presentado muy bien en el templo? 2 personas había ahí, una profetisa y Simeón. Ana tenía como 100 años, o sea que había vivido los últimos 100 años de esos 400 años de silencio. Y ella ya esperaba con ansias al Señor Salvador. Y qué decir de... Vamos a buscar los versículos, ¿no? Porque es hermoso lo que dijo Simeón. Me perdí, ¿dónde estoy? Acá. Lucas capítulo 2, 25. No sé qué hora es, ¿voy hablando mucho? Lucas 2, 25. Vamos a leer el versículo 28. Dice, él, está hablando de Simeón, ¿no? Le tomó en sus brazos a Jesús, que era un bebé, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Wow, si bien hubo silencio por 400 años, este hombre piadoso de Dios, que había vivido parte de ese silencio de Dios, ahora tiene al Mesías en sus brazos y dice, ya está, despide a tu siervo en paz, me puedo morir, ya está, mis ojos han visto tu salvación, luz para revelación a los gentiles. Qué hermoso, ¿no? Y después vemos de Ana también versículo 36 creo que es, ¿no? Que estaba también allí Ana, profetisa, de edad muy avanzada, dice, era viuda hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Wow, otro testimonio más de Jesucristo, pero acá ya lo tenían en brazos, ¿no? Lo estaban viendo. Mis ojos vieron tu salvación. Y vamos a avanzar un poquito ahora Cristo en los Evangelios. Estuvimos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, ahora Cristo en los Evangelios. Cuando empezamos a ver Génesis 3.15 vimos cómo el Antiguo Testamento hace la primera mención del Mesías profética y hablando de su humanidad, de su nacimiento, ¿no? Y el Nuevo Testamento en Mateo 1.1 también comienza hablando del nacimiento de Jesús y de su genealogía. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Acá cuando lo presenta como hijo de David, está hablando del linaje real de Jesucristo. Cuando lo presenta como hijo de Abraham, está hablando del linaje sacerdotal de Jesucristo. Y en el versículo 16, cuando dice María, de la cual nació Jesús, que está hablando de María, está hablando de Jesús como hijo de María, y acá está hablando del linaje humano. Linaje real, hijo de David. Linaje sacerdotal, hijo de Abraham. Linaje humano, hijo de María. 33 años fue la vida de Jesús registrada en los Evangelios. Los primeros 30 años, ¿hay mucho para ver? No, tenemos nacimiento, algo de su infancia, ¿no? Pero hay un silencio, ¿no? Vemos a Jesús creciendo en una aldea oscura y despreciada, dice un comentarista, porque muchos despreciaban a Nazaret. Lo que se hace mención, por ejemplo, es de Jesús cuando tenía la edad de 12 años, que acompaña a sus padres al templo. ¿Se acuerdan del episodio donde se pierde de su familia? Y ahí lo que tenemos como enseñanza, vemos que Jesús crecía no solamente en estatura, sino
en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos ahí un Jesús que iba creciendo, ¿no? Como cualquier judío, niño que iba con su papá, con su mamá a la fiesta religiosa. Lo vemos muy preocupado por los negocios de mi padre, como dijo cuando estaba hablando con los maestros de la ley. Y después, hasta que él tiene 30 años, no sabemos más qué pasó. Pero podemos ¿no? hacer muchas... no me sale la palabra. Bueno, imaginarnos mucho que habrá pasado en esos 30 años. Pero cuando llegan a los 30 años, Jesús comienza su ministerio público y vemos cómo Juan el Bautista lo recibe para bautizarle y le dice a las personas, acá está, este es el Cordero de Dios que vino al mundo para quitar los pecados. A la vez que él iba creciendo y que él se manifiesta como el Mesías, el Cristo, también recibió la oposición de los líderes, de los principales líderes religiosos judíos. ¿Por qué? Porque ellos no creían que de Nazaret podía venir algo bueno, como dijo Natanael. ¿Puede acaso de Nazaret salir algo bueno? Juan 1:46. Y otros hablaban despectivamente, ¿no? Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? Claro, no, ellos dicen, ¿cómo un carpintero que viene de Nazaret, de este pueblucho? ¿Puede salir algo bueno de ahí? ¿Cómo puede ser este el Mesías, el ungido de Dios? El Mesías de Dios. Ellos conocían todo lo que nosotros vimos antes de la ley, de Moisés, de los profetas, de los salmos. Conocían todo lo que decía acerca del Mesías. Pero no pudieron verlo en la persona de Jesús. Y hoy en día muchos judíos siguen esperando ¿a quién? Al Mesías. A pesar de que con la palabra completa vemos cómo se fue cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Pero Jesús en sus últimos 3 años vivió una vida, predicó un evangelio y murió una muerte que han transformado la historia del mundo. Han transformado la historia del mundo. Y rápidamente quiero que veamos 3 cosas que encontramos en los evangelios con respecto a Jesús. Primero, lo vemos como hombre. En segundo lugar, lo vemos como Dios con nosotros. Y en tercer lugar, lo vemos como el hombre inocente que muere por los culpables. Y acá quiero plantearte un par de paradojas. ¿Sabes lo que es una paradoja? Qué paradójico esto, ¿no? Cuando decimos, ¿qué es una paradoja? Cuando dos cosas tienen una aparente contradicción, ¿no? Entonces vamos a ver estas paradojas en la vida de Jesús, que nos van a ayudar a entender y a ver a Jesucristo como hombre, pero también como Dios. La primera paradoja es esta: el creador de todo, que fue Jesucristo, que nunca desfallece, ni se fatiga, ni se cansa, sin embargo, como hombre, él supo lo que era cansarse. ¿Y esto no es una paradoja? ¿Cómo el creador de todas las cosas, que no se fatiga, que no se cansa, experimentó lo que es el cansancio cuando él viajaba con sus discípulos de un lado al otro haciendo obras buenas, ¿no? Él experimentó el cansancio, al igual que vos y que mí. ¿Estás cansado a veces, sí o no? Ayer Emanuel decía, estoy cansado desde el martes que no logro levantar, ¿no? El Señor, que es el creador de todo, el que nunca se fatiga, experimentó cansancio. Él creó las aguas. Esta lluvia, ¿quién la está enviando? ¿Quién creó los mares, los lagos, los ríos? Salmo 95 dice, suyo es el mar, pues Él lo hizo todo. Ahora, sin embargo, también vemos en los evangelios a un Jesús hombre que supo tener sed, como yo ahora que tengo la boca seca como un corcho. Tuvo sed Jesús. Lo vemos en el pozo con la mujer samaritana, allí en Juan 4:6, que Jesús descansó porque estaba ahí agotado y le dijo a la mujer, dame de beber. Wow, Jesús, Dios, pero también hombre, ¿no? Experimentó nuestras mismas necesidades. Y cuando estaba en la cruz, Juan 19:28 dijo, ¿qué le dijo a los soldados? ¿Qué dijo el Señor? Ya casi agonizando. Tengo sed. Y los soldados, ¿qué le acercaron? Una esponja empapada en vinagre, ¿no? En vinagre. Y Señor, después de eso el Señor dice que dijo, consumado es, y expiró, entregó su espíritu. También otra paradoja o aparente contradicción. En Ageo 2:8 dice que Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Sabemos que Jesucristo tuvo una gloria pasada antes de venir a esta tierra y de Él eran todas las riquezas.
Sin embargo, como hombre aquí en la tierra, lo vemos en una total pobreza. Él nació en una casa ajena, no tuvo una casa propia ni una clínica de primer nivel. Él comió en mesa ajena y él fue sepultado en una tumba ajena. Sin embargo, dice la palabra que con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. También vemos otra paradoja en su humanidad, que el que formó los cielos y la tierra, cuando comenzó su ministerio, no tenía dónde recostar su cabeza. Otra paradoja, él dijo en Salmo 50:12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Mío es el mundo y su plenitud. Aquel que era dueño de todo, no podía haberse satisfacido, ¿se dice? Satisfacido con los más espectaculares banquetes. Sin embargo, Jesús experimentó también, como hombre, el hambre. Y fue tentado por Satanás a que convirtiera una piedra en pan. Sin embargo, él nunca utilizó su poder divino para satisfacer sus propias necesidades, sino para satisfacer o beneficiar a otros. Y unos puntitos más y dejamos acá, después seguimos. Dice, el que puede enjugar y secar toda lágrima, también experimentó el llanto. ¿Se acuerdan cuando su amigo Lázaro muere? Dice así en Juan 11:35, Jesús lloró. Como el guardador de Israel, que dice aquí, el que te guarda, dice el que no se adormece ni se duerme. Lo vemos a Jesús como hombre totalmente rendido, cansado del sueño, en la barca junto a los discípulos. Aquel que era la luz del mundo y que alumbra a toda persona, sufrió densas tinieblas en la cruz del Calvario. Y el que no conoció pecado, porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, se hizo pecado por los pecadores y murió como sustituto, pero sin pecado. Sin pecado. Esta es otra paradoja que debe asombrarme y decir, wow, el santo, el justo, el inocente, cargó mi pecado en la cruz. Llevó mi maldad, mi castigo, el que yo merecía, y lo hizo por amor a mí. Y el creador de la vida, porque él dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. La última paradoja que vamos a ver es que entregó su vida por cada uno de nosotros. Para no hacerlo muy largo, vamos a parar acá y después seguimos con este estudio. Pero es hermoso ver lo que las Escrituras dicen sobre Jesucristo, lo que estos artistas inspirados de Dios han pincelado para que nosotros hoy tengamos una visión completa de Jesucristo. Vamos a seguir en otro momento, entonces, terminar lo que dicen los Evangelios de Jesús y ver lo que dice Hechos, las epístolas y el Apocalipsis sobre la revelación completa de Jesucristo. Hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios, totalmente cristocéntrica. Todo apunta a la persona y a la obra de Jesucristo. ¿Hay alguien acá que aún no haya comprendido quién es Jesús y lo que Él vino a hacer por vos? Hoy es el día en que podés decir, Señor mío, Dios mío, como Tomás, ver en sus manos las marcas de la cruz y arrepentirte delante de su presencia de tus pecados y entender que Él llevó tus pecados en la cruz para que vos puedas tener libertad en Cristo. ¿Qué tenés que hacer? Decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados y te alabo y te agradezco porque hoy comprendo que desde la antigüedad había sido anunciado lo que viniste a hacer por mí. Moriste en la cruz y me amaste. Si aún no lo has hecho, hoy entregale tu vida a Jesucristo. Y si sos hijo de Dios, como dije al principio, que podamos seguir conociendo a nuestro Señor para amarle, para servirle y para tener una vida que agrade a su nombre. Que el Señor te bendiga y si el Señor lo permite, seguiremos en otra oportunidad con este estudio.